Ya está grabando. Esto va a ser muy retador. Ok. Podemos empezar. Hola, buenas tardes, Eric. Mucho gusto tenerlo en este espacio. Esta es una entrevista que queremos hacerle a las personas que son líderes o forman parte de un grupo que tenga tal vez alguna propuesta pedagógica, que es como lo principal que vamos a indagar, y también que nos cuente un poco de su experiencia como músico y también que lo ha inspirado tal vez a como profesor de música, eh, formar ensambles o también ser parte de ellos. Entonces, Claro. bueno, mi nombre es Yarit Arias, soy estudiante de la UCAR y este curso es de percusión. Entonces, no sé si quieres presentarte. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Eric Rojas Jiménez. Muchas gracias, Yariet, por la invitación. Eh, bueno, para comentarles un poco de desde dónde inicio yo como músico y desde dónde empieza mi afán por los ensambles. Bueno, yo inicié a los aproximadamente 16 años en el CINEM de San Carlos, en la Aguasarcas. Ahí tuve un profesor Álvaro, él es el que nos introdujo a mí y a otros compañeros en lo que era la marimba, un ensamble de marimba, por ejemplo. Empezamos tocando un blues cuando en ese entonces ni siquiera sabíamos leer música, no sabíamos tiempos, estábamos siendo como un experimento, ¿verdad? Fue tanto retador para el profe como para nosotros, porque el tocar una batería era algo nuevo para nosotros, aprender melodías en marimba, cuando lo más cercano a clases de música que tuvimos alguna vez fue la flauta en las escuelas y el colegio. Entonces, este, ese fue como el primer ensamble que hicimos. Recuerdo que teníamos marimba, xilófono y batería. Comprendo. Entonces, su primer acercamiento a lo que fue tal vez un ensamble en el cine, me cuenta, fue entonces con instrumentos de percusión. Correcto, fue con instrumentos de percusión. ¿Y tuvo tal vez alguna afinidad de primer momentos con ellos, con los instrumentos? ¿Le gustaron, no le gustaron? ¿Qué pensó? Tal vez usted había tenido experiencias, como me dice, que solo con la flauta o algo así, tal Ujú, vez en alguna banda escolar, ujú. o algo que le hiciera como decir, sí me gustan esos instrumentos de percusión, o tal vez me voy por otra rama, no sé. Ujú. Sí, por supuesto. Vea. Eh, Primero, bueno, mi papá era director de bandas rítmicas hace ya varios años, entonces no era como el nivel de bandas que hay ahora, que hay vientos, eh, teclados, etcétera. Sí tuve un acercamiento antes de entrar a ese ensamble de marimba, pero era muy escueto, tal vez por así decirlo. Era como, vamos a tocar café con pan en el desfile y esto era, ¿verdad? Cuando yo llegué a la marimba, cuando yo llegué a entrar al cine, entré a percusión, pero tal vez yo no sabía lo que estaba yendo, porque yo cuando llegué a las oficinas del cine, yo lo que quería tocar era saxofón, ¿verdad? Yo quería tocar saxofón. ¿Por qué? No sé, porque en la vida tampoco había tenido un acercamiento con un saxofón, pero yo quería tocar saxofón. Me dijeron, no tenemos espacio en saxofón, tenemos en percusión. Y ahí fue donde se me fue introduciendo la percusión. Entonces, antes de ese ensamble, recuerdo, el profesor nos iba preparando. Hacíamos escalas en la marimba, tocábamos los rudimentos básicos, hacíamos diferentes ejercicios para ir ensamblando después en clases individuales. Él nos explicaba cómo sonaba cada parte que teníamos que ejecutar para cuando eso era el recital de fin de año de cine. Entonces, él nos explicaba cómo tenía que sonar el instrumento para que nosotros lo copiáramos. Entonces, empecé en la percusión a aprender por medio de la imitación también. Comprendo, Eric. Entonces, ese primer acercamiento le permitió tal vez estar en un ensamble, en un grupo y ver cómo funcionaba, ¿verdad? Esto tal vez de no ser un personaje individual tocando, que tal vez es más fácil, sino que hay que esperar a los otros, que entrar todos al tiempo, que si Sí. alguien tiene una entrada,
saber que él va, que alguien se la da, el tema de la respiración para entrar. Bueno, no sé los percusionistas si la usan, pero yo toqué en un ensamble de saxofones y lo que nos guiaba prácticamente para hablarnos entre nosotros era la respiración, por decirlo Ujú, así. claro. Sí, sí, eso, digamos, eso creo que es en general, en la mayoría de los músicos siempre se practica como una seña de inicio, ya sea mover la cabeza, respirar, como usted dice. Eso fue muy interesante porque, bueno, habían en ese ensamble, ese recital que hicimos, era nuestro primer recital juntos, éramos 4 músicos. Y pues a pesar de que éramos conocidos y amigos y todos, nunca habíamos tocado juntos en algo tan elaborado, ¿verdad? Y cada uno en determinado tiempo, en determinado momento de la obra, tenía que hacer un solo. Entonces, al inicio del solo, uno tenía que hacer una seña para saber que ya iba a hacer el solo. Al terminar el solo, ya se hace la seña. O tal vez a veces salía de manera inconsciente, pero ya entre nosotros aprendimos a comprendernos eso. Entonces Ujú. aprendimos a comprendernos eso y ya sabíamos cuándo habíamos terminado o iniciado el otro. Comprendo, Eric. Bueno, es un gusto, ¿verdad? Conocer sus principios, tal vez de dónde comenzó. Y ahora usted como profesor de música en una institución me comenta que tiene un ensamble de marimba. Correcto, sí, estoy en el Centro Educativo San Francisco, Ciudad Quesada. Es un centro educativo perteneciente a la Universidad Católica. Esto es en San Carlos. Eh, este grupo de marimba, bueno, es conformado por 5 estudiantes. Ajá, esos 5 estudiantes tienen la edad parecida, de dónde provienen ellos. Sí, tengo entendido que todos son de la zona de San Carlos. Eh, son de 16, 17 años, son estudiantes de 11º. Lo que sí me parece muy curioso es que entre ellos juntos nunca habían tocado juntos, no saben leer música, no saben contar tiempos, pero sin embargo logramos ejecutar ya una presentación en un acto cívico para el Festival de las Artes de este año 2024. Ejecutamos 3 piezas en un popurrí, digamos, por así Ujú, decirlo, todas juntas. Todas juntas. entiendo. Sí, es bastante interesante. ¿Y de casualidad solo es marimba o tal vez agregan otros instrumentos, no sé, por el Ujú, momento? ¿O sí. están iniciando? Entonces ahí están como, no sé si me cuenta. Ujú, sí, claro, por el momento, bueno, hay 2 estudiantes en marimba. Yo me les uno a ellos también a realizar acompañamiento. Hay un estudiante que realiza melodías, otro yo melodías, yo llevo acompañamientos Ujú. y un tercer estudiante lleva acompañamientos. Los otros dos se encargan del redoblante, del bombo y platillos. Excelente. Sí, Entonces ya tiene ahí el ensamble totalmente sí, ahí montado. está el ensamble montadísimo. Comprendo. Y, por ejemplo, las fuentes presupuestarias que manejan es totalmente de la institución o tal vez alguien les brinda ayuda de, no sé, afuera Sí, no, o... no. En este caso, bueno, la institución cuenta con los instrumentos, son propios de la institución, entonces por ese lado no hubo una gran inversión, vamos a este momento, ya, por supuesto, ya ellos tenían la marimba, ya la compraron, ya la pagaron, igual los instrumentos, la batería, etcétera. Ya todo ese presupuesto ya se dio anteriormente, antes de que yo llegara, entonces por ese lado no hay un presupuesto. Comprendo. Y de casualidad manejan tal vez alguna alianza estratégica, como tal vez en el presupuesto es, ¿verdad? Del mismo colegio. Eso sería, tal vez pienso yo, como una alianza estratégica, porque el tener una marimba y tener instrumentos, pues conlleva su inversión. Entonces, pienso que tal vez podría ser uno, o no sé si alguna otra institución los apoya, o los padres de familia, o algo Ujú. así. Claro, digamos, en este caso esta institución es privada, Mm, entonces, comprendo. bueno, como les dije, pertenece a la Universidad Católica. Esta universidad aporta y apoya a cierta parte, de cierta manera, a esta institución, además del costo de las matrículas, del costo de mensualidades. Esta institución también se enfoca mucho eh,
en la cultura también. Ellos nos apoyan mucho en esa parte, porque de hecho es algo anual que hacen los desfiles del 15 de septiembre, siempre llevan el grupo de marimba experimental. Comprendo. Entonces, varios estudiantes egresados, incluso egresados de generaciones anteriores, son los que han ido tocando. Este año le corresponde a ellos, entonces estamos por ese lado, sí. Además de que la institución ofrece talleres para que los estudiantes aprendan y puedan ejecutar los instrumentos. Comprendo. Y tal vez alguna plataforma en la que se presenten, me dijo que se presentaban tal vez en los actos cívicos o en los festivales estudiantiles Ujú. o en los talent shows, no sé si también lo hacen en el colegio o tal vez no se presentan. Sí, bueno, por lo general se realiza de fijo en el desfile del 15 de septiembre en San Carlos. Ujú. Van en una carroza, llevan equipo de sonido, micrófonos para amplificar. Además de marimba, también unimos guitarra, unimos bajo, percusión y en ocasiones teclado. La institución tiene un programa que se llama Talent Show, que es donde los estudiantes también expresan por medio del arte, del baile, del canto, de la ejecución instrumental también, todos sus artes, ¿verdad? Entonces, en este espacio también es posible realizar estas actividades, al igual que los actos culturales que se realizan en los actos cívicos en diferentes épocas del año. Comprendo. Bueno, me cuenta entonces que se presentan en la institución, también en los desfiles, por ejemplo, fuera de la institución. eh, ¿Dónde más me dijo, perdón? En el talent show. Ajá, el talent show. Uh-huh. ¿El talent show lo hacen dentro o fuera de la institución? Eso se hace fuera de la institución por motivos de espacio, porque llegan familiares, amigos, invitados especiales, alrededor de 500, 600 personas fue el de este año. Wow, muy interesante también y que promuevan también la participación de los amigos, de los familiares, para Ujú. que puedan ver el desarrollo Por de los supuesto. chicos, ¿verdad? Cuando se presentan. Eric, ya me dijiste que son 5 miembros, ¿verdad? Los del grupo Ujú. de marimba, pero ¿cómo has hecho o qué estrategias pedagógicas has implementado para que los chicos puedan llegar tal vez a montar, no sé, una pieza, dos canciones? Ujú. O que le dicen, no sé si le ha pasado que a veces a los profesores de música nos toca ser espontáneos, Espontáneos. ajá, y tal vez Eric que nos ayude mañana con una pieza, 2 piezas con el grupo de marimba. Ujú. ¿Qué estrategias ha utilizado usted para que los muchachos se sientan preparados y también para llevarlos hacia ese camino de aprender a tocar, ¿verdad? Porque no Ujú, es ujú. algo tan sencillo. Ok, es algo que todos los músicos utilizamos, es los ensayos seccionales, Ujú. ¿verdad? Primero estoy un día con la persona que toca melodías, ¿verdad? Con esa muchacha, yo le pongo una partitura, ella la entiende, yo sé que ella la entiende porque sabe leerla, sabe comprenderla, leerla no, mentira. Ujú. Comprende las notas, pero realmente no es algo que fructifique, ¿verdad? Entonces lo que le hago es, ella aprende mucho visual, esa es una copia, es un espejo. Por partes se le va aprendiendo la obra, yo se la enseño, ella la ejecuta, después la ejecutamos los dos juntos, después ella ejecuta la melodía, yo hago el acompañamiento. Por ese lado con ella he aprendido a trabajar así porque a ella se le facilita el área de la música, ¿verdad? Anteriormente ella sí ha practicado más marimba conmigo, entonces se le desarrolla un poco más fácil. Con el que toca redoblante, bueno, por medio de palabras Ujú. o contando unos, tres unos, tres unos, tres unos, entonces yo le voy enseñando a él cómo tiene que hacerlo. Después los redobles, igual. Con el bombo, yo le voy contando y él sabe dónde caer, digamos, yo le especifico y así sucesivamente, entonces él aprende a caer sobre el tiempo. Como son estudiantes ya de grandes, por así decirlo, ellos no les cuesta tanto como si fuera un niño más pequeñito, ¿verdad? Porque uno les enseña a asociarlo con algo. Primero, este pregunta, que él responde, taca, tu, tacum, taca, el tambito, ta, tu, tacum, taca. Les enseño a llevar ese tempo. Igual, escuchando música, les enseñamos la música para que ellos
la asocien y entonces se familiaricen. Después con el otro muchacho que hace acompañamiento, a él le he aprendido que diciéndole cuántas veces lo toca o en cuál parte de la canción tiene que cambiar. Entonces vamos haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Diferentemente, hay varias maneras en las que a él se le facilita. Pero ha sido todo un tema porque todos son como de una manera diferente, pero ha funcionado, entonces. Comprendo, sí, para llegar al aprendizaje no Ajá, todos tal vez somos de la misma manera, hay otros que son más de escucha, otros más exacto. visuales, hay otros que nada más con ver al profe tal vez tocándolo Ujú, o tal vez escuchar un redoblante o algo ya lo imitan fácil, entonces ha sido más como de adaptarse a las necesidades de sus estudiantes, entonces. sí, correcto. Comprendo. Es bastante interesante, ¿verdad? Cómo para lograr tal vez ese aprendizaje las personas piensan que solo hay una manera tal vez de enseñarles música a las personas, pero esta parte de buscar las necesidades de los estudiantes, de ver cómo ellos aprenden, creo Ujú. que es bastante importante para los métodos pedagógicos que se utilizan, y más en la percusión, ¿verdad? Que tampoco es algo muy sencillo, pensaría yo. Sí, por supuesto, digamos, es algo que se aprende en el camino y practicando, 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 practicando. Ok. Tal vez tienen alcances propuestos o metas a mediano y largo plazo. Sí, por supuesto, digamos, ahora el próximo presentación, por así decirlo, es llevar música al desfile del 15 de septiembre. Actualmente tenemos 3 canciones que nos salen. Entonces, la idea que es aumentar ese repertorio, Ujú. crecerlo, hacerlo crecer y que ellos se lleven una experiencia ya saliendo del colegio, que pudieron tocar, que pudieron hacer música, que no solo aprendieron informática, español, ciencias, sino que también es una manera de arriesgarlos a la cultura costarricense. Excelente. Y tal vez las metas a mediano y largo plazo, ¿qué sería? Digamos, aparte de los alcances propuestos, ¿verdad? Que es aumentar o, bueno, ya tocar 3 canciones, y tenerlas ahí como repertorio fijo y aumentarlas, pero tal vez, no sé, aumentar los participantes o tener Ujú. varios grupos de edades, no sé si esas son como algunas metas que... Sí, por supuesto. Digamos, yo como profesor me enfoco mucho en enseñar a los estudiantes por medio de la práctica. Quiero que ellos toquen instrumentos, quiero que ellos vivan con los instrumentos, que experimenten y que no lleguen solo al aula a escuchar historias o aprender flauta, sino que me gusta el retarlos a ellos a que puedan componer, a que puedan escribir su música, a sus patrones rítmicos. Y eso es una manera de que aprendan a cómo ejecutarlo en su instrumento o en cualquier instrumento y que lo podamos poner en práctica ya como un ensamble más a futuro. Es decir, yo quiero tener un ensamble con estudiantes de séptimo, de escuela también, de octavo, noveno, varios ensambles. ¿Para qué? Para que hayan diferentes participaciones y niveles y que la cultura, además de la cultura, sino que la tradición de la institución continúe conforme los estudiantes van avanzando los niveles y que la institución tampoco se quede sin actos culturales, porque Ujú. siempre se necesita. Sí, porque cuando ya van egresando, entonces ya Cuando hay los veces que se estudiantes se quedan van ya sin saliendo, músicos, entonces, ¿qué exacto, hacemos? después ¿qué hacemos? ¿A quién le enseñamos? ¿De dónde sacamos? Comprendo. Y ya para finalizar la entrevista, me gustaría que me comente tal vez a qué retos se ha enfrentado, a qué retos se enfrenta a la hora tal vez, ¿verdad? Ujú, De estar con los chicos, de que no sé si la institución lo apoya al 100%, no sé, tal vez me puedes comentar. ujú. Sí, bueno, al inicio fue un poco difícil como conectar con los estudiantes. Bueno, primero porque era el profe nuevo que nadie conoce y, y tal vez llega uno muy joven,
lo ven como uno más de ellos, entonces tienden a tomar mucha confianza, ¿verdad? Lo normal Ujú, de los estudiantes, los jóvenes. Eh, Además de que los talleres culturales han sido un poco complicados, que los aprueben, porque no es solo que yo los quiera dar y los doy, sino es todo un trámite con la institución, con, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo he sacado permisos para quedarme con los estudiantes practicando y que así ellos puedan montar el ensamble. Entonces, por esa parte ha sido un poco difícil porque no teníamos como el espacio, ¿verdad? Y después también la confianza con ellos o las ganas. ¿Y después de qué? De que como yo era el nuevo en la institución, docente de música, entonces no conocía a quienes tocaban, no sabía que tocaban. Yo sabía que había marimba, yo sabía que había batería, etcétera, varios instrumentos, pero no sabía quiénes eran los que tocaban. ujú, Entonces, primero tuve que darme esa tarea de ver en cada aula quiénes estudiantes o cuáles estudiantes sabían tocar un poco, menos o más o menos, y quiénes habían tocado años anteriores que todavía estuvieran en la institución para que pudiéramos formar el ensamble. Incluso hay algunos que no habían tocado nunca, ujú. pero se animaron a tocar y aprendieron rápido. Comprendo, sí, realmente es bastante interesante ver cómo se comportan los ensambles en un colegio o una escuela donde hay chicos que ya tienen tal vez el talento o ya sabían, o hay otros que Ujú, quieren aprender, entonces hay que ir tomando todo esto sí, y teniéndolos como retos para poder superarlos cada día, ¿verdad? Porque ujú, hay que, igual nosotros como profesores y ellos como estudiantes, para que aprendan y para poder lograr nuestras metas y también las metas de ellos y de los padres y de todos los que están involucrados en este proceso. ujú. Y con esto sería la finalización. Muchísimas gracias por la colaboración. Con mucho gusto para servirle. Muchas gracias por la invitación. Con gusto. Y este fue un